Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar al filósofo eleático Meliso de Samos. Samos es una isla en el Egeo y, bueno, este Samio se enteró de las ideas de Parménides y por eso pudo sumarse al eleatismo, lo cual da cuenta de que en la época las ideas no tenían mala circulación. Meliso es Samio de Samos, esta isla queda en el medio del mar Egeo. 50 años después de Parménides, se entera, podemos decir, lee a Parménides y asume su herencia. Es un seguidor de Parménides, pero más coherente que el propio Parménides, podríamos decir. En ese sentido, Meliso es un parmenidio heterodoxo, o podríamos decir también que es un parmenidio que lleva hasta las últimas consecuencias a las tesis de Parménides. Tuvo su acmé. La acmé de una persona es el florecimiento y significa los 40 años, en el año 441 a.C. El hecho que marca su acmé fue una batalla entre la armada de Samos y la armada ateniense, en la cual Meliso comandaba la armada samia y la batalla terminó a favor de los samios. Este es un hecho histórico muy importante. Perdón, 441 dijiste. Sí. 441. En esa situación de vencer con la armada samia a la armada ateniense en el 441 a.C., se determina el acmé o florecimiento o los 40 años de Meliso. Con lo cual podemos decir que Meliso es un actor del siglo V a.C. que sobre todo proyecta su sombra sobre la segunda mitad del siglo V a.C. y que coexiste en el ámbito de la tradición presocrática con filósofos como Empédocles, Anaxágoras y Leucipo. Por eso se entiende que algunas cosas de la filosofía de Meliso están en relación con la filosofía de Empédocles y en relación con la filosofía atomista de Leucipo. Llegado al punto, analizaremos eso. Escribió un libro, Perificios, sobre la naturaleza. El libro es Perificios o Perituontos, o sobre el ser. Esos eran los dos títulos posibles. Fue un parmenidio sobre todo en la doctrina del ser. El tema de la fisis no le interesó en absoluto, a diferencia de Parménides, ¿verdad? Que en la vía de la opinión daba una explicación verosímil de la fisis.
en la filosofía de Meliso no encontramos ecos de los argumentos de Zenón de Elea. Sí encontramos ecos de los argumentos de Parménides, pero no de los de Zenón. Y la argumentación de Meliso a favor de las tesis parmenidias, a diferencia de la de Zenón, es positiva y no negativa. La defensa de las tesis parmenidias por parte de Zenón era negativa, ¿verdad? Probaba lo absurdo de lo contrario. Este hombre no va a proceder de esa forma negativa, sino que va a dar argumentos positivos a favor de las tesis parmenidias. De su libro, Bernabé sostiene que nos quedan 11 fragmentos. 10 gracias a Simplicio, 10 fragmentos gracias a Simplicio y un fragmento gracias a Aristóteles. Los conceptos clave de la filosofía de Zenón podríamos decir que son estos tres. Zenón. Perdón, de Meliso. Infinito, nada y vacío. Por supuesto, el concepto de ser y el concepto de no ser son muy importantes, pero los que trabajan en la argumentación de Meliso son sobre todo estos tres conceptos: el de infinito, el de nada y el de vacío. Y los trabaja de forma por lo menos parcialmente original. Propongo que ahora leamos los fragmentos de Meliso y los vayamos comentando, y luego yo expondré una especie de reconstrucción conceptual de la argumentación de Meliso. Bien, entonces voy al fragmento 1. Siempre fue lo que fue y siempre será. ¿De qué habla? Del ser. El ser siempre fue lo que fue y siempre será. Aquí se sostiene primero la eternidad del ser y la temporalidad del ser. Y también la inmutabilidad del ser. Empieza con esta afirmación: el ser es eterno, es temporal y es inmutable. Y ahora argumenta: pues si llegó a ser, es forzoso que antes de llegar a ser fuera nada. Por tanto, si era nada, nada en absoluto habría podido llegar a ser a partir de nada. ¿Cuál es el argumento? Si el ser llega a ser, tiene que llegar a ser a partir de la nada. Pero la nada no es. Entonces, no puede generar nada. Por lo tanto, el ser no tiene generación.
Leo de nuevo el argumento. Pues si llegó a ser, es forzoso que antes de llegar a ser fuera nada. Por tanto, si era nada, nada en absoluto habría podido llegar a ser a partir de nada. ¿Bien? Entonces, empezó afirmando que el ser es eterno, es temporal y es inmutable. Y luego da un argumento a propósito de que no llegó a ser y que por lo tanto no tiene comienzo. ¿Y por qué el ser no tiene comienzo? Porque si tuviera comienzo, antes habría habido nada y el ser se habría generado a partir de la nada. Pero la nada no es. Por lo tanto, no puede generar nada. Por lo tanto, tampoco puede generar al ser. Por lo tanto, el ser no tiene generación. No llegó a ser. Siempre fue. Y siempre fue lo que fue. Perdón, ¿usa la palabra eternidad y temporalidad? Eternidad y temporalidad, sí. Acá se diferencia de Parménides. Parménides situaba al ser afuera del tiempo. Meliso lo sitúa en el tiempo. Esa es una de las discrepancias con Parménides. Para Parménides, el ser no tenía pasado ni futuro. Era puro ahora. Para Meliso, el ser está en el tiempo. El ser es en el tiempo. Lo extraño es que sostenga la existencia del tiempo a la vez que niega la existencia de acontecimientos. Nada acontece en el ser de Meliso. Porque si aconteciera, habría empezado a ser, pero nada puede empezar a ser. Porque si empezara a ser, empezaría a ser de la nada. Pero la nada no es, no puede generar, por lo tanto, tampoco puede generar el ser, y el ser no tiene generación. Yo creo que este argumento del fragmento 1 a Meliso, según la selección de Bernabé, a Meliso le sirve para probar, primero, que el ser no tiene origen, que siempre fue, pero además le sirve para probar también que siempre fue lo que fue. Esto es, que es inmutable. Porque este argumento plantea el problema de que no puede haber generación, no puede haber algo nuevo. Ya sea un ente o ya sea un atributo del ente. No puede haber algo nuevo. Porque si es nuevo, antes hubo nada y esto se generó de la nada, pero la nada no puede generar, entonces no lo generó, entonces eso no tiene generación. No es posible la generación. Por eso me parece que buena parte del pensamiento de Meliso debe entenderse como una dialéctica de los conceptos del ser y la nada. Este esquema del pizarrón les va a servir para entender esa dialéctica. Mándale al grupo, por favor, si podés. Bueno.
esa dialéctica del ser y la nada. O del ser y el no ser. El no ser es lo mismo que la nada. Fíjate si no se refleja. Sí, me parece que con flash. Yo puedo hacerlo igual, ¿eh? Fíjate si quedó, te quedó bien. ¿Sí llegó bien? Eso es. Sí, se ve bien. Yo lo veo bien, pero... Sí, se ve bien, sí. Sí, el primero da el reflejo ahí, Sí. el segundo se ve rodeado vacío. Bien, sigamos. Entonces, el primer argumento enunciaba que el ser es eterno, es temporal y es inmutable. Y contenía un argumento contra la generación del ser. No se puede generar el ser, porque si el ser se genera, antes del ser hay nada, y de la nada se tendría que generar el ser. Pero el ser no se puede generar de la nada, porque la nada no es, y por lo tanto la nada no puede generar. Entonces, el ser no tiene generación, y siempre fue. Y además, siempre fue lo que fue. Porque no puede haber generación tampoco en el sentido de transformación del ser. Porque eso también sería generación. El cambio del ser sería la generación de otro ser. Y eso no puede ser. El ser es ingénito, como decía Parménides. Bueno, pasemos al fragmento 2. Pues bien, siendo así que no llegó a ser, es que es y siempre fue y siempre será. Esto es, no tiene principio ni fin, sino que es infinito. Aparece la idea de infinito. El ser es infinito en el tiempo. ¿Por qué? No tiene comienzo ni tiene fin. Y no tiene fin por razones paralelas a las cuales no tiene comienzo. Si el ser tuviera fin, daría lugar a la nada. Pero en ese caso la nada sería, pero la nada no es. Por lo tanto, el ser no puede tener fin. Así, de la nada no se puede generar nada, y la nada no puede generarse. Por lo tanto, el ser no tiene generación y no tiene fin. No tiene comienzo ni fin. Es infinito en el tiempo. La diferencia con Parménides es que justamente sitúa al ser en el tiempo. Pues si hubiera llegado a ser, seguimos en el fragmento 2, tendría principio, pues en algún momento habría comenzado a llegar a ser, y fin, pues en algún momento habría dejado de llegar a ser. Y dado que no comenzó ni terminó, es que siempre fue y siempre será y no tiene principio ni fin, pues no es posible que sea siempre lo que no es el todo. ¿Tá? Este fragmento 2 agrega poco, ¿verdad? Al fragmento 1. Agrega, sí, la argumentación, si se quiere, o
el boceto de argumentación a favor de que el ser no tiene fin. En el fragmento 1 teníamos que el ser no tiene comienzo, que el ser no tiene final y que el ser es inmutable. Y teníamos un argumento contra la posibilidad de la generación del ser. Aquí, en el fragmento 2, se agrega un boceto de argumento contra la tesis de que el ser tiene fin. Y el argumento de Melisso contra que el ser tenga fin es paralelo al argumento según el cual el ser no tiene generación. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento contra que el ser tenga fin? Más o menos el siguiente. El ser no tiene fin porque si tuviera fin daría lugar a la nada. En ese caso la nada sería, pero eso es absurdo. Por lo tanto, el ser no tiene fin. Siempre será. Entonces, hasta aquí tenemos que el ser es eterno, no tiene comienzo ni fin, es temporal y es inmutable. Y tenemos el argumento de que es eterno porque no tiene comienzo ni fin, y esto en la medida de que la nada no puede ser. Como la nada no puede ser, el ser no tiene comienzo ni fin y por lo tanto es eterno. ¿Bien? Estas son las tesis que ha presentado y estos son los argumentos que ha presentado hasta ahora en el fragmento 2. Ahora, quiero llamar la atención sobre que se introdujo el concepto de infinito, apeiron. Ustedes recordarán que este concepto es central en la física y metafísica de Anaximandro. El apeiron, que era el arjé de todas las cosas, etc. Bueno, el ser de Melisso es apeiron, es el apeiron. Para Melisso. Y agrega también el fragmento 2 que el ser es el todo. Paso al fragmento 3. Pero como es siempre, así también es necesario que su magnitud sea infinita. El argumento es este, más o menos. El ser es infinito en el tiempo. Por lo tanto, tiene que ser infinito en el espacio. ¿Cómo podemos conjeturar que Melisso hilvanaría o desarrollaría este argumento? Bueno, según los comentaristas, Guthrie, Bernabé, etc., el razonamiento de Melisso sería más o menos así. El ser es infinito en el tiempo, porque no tiene comienzo ni fin. Entonces el ser es infinito, a secas. Por lo tanto, también es infinito en el espacio. Es una falacia. ¿Por qué? Porque no se sigue de que el ser sea... A mí me parece una falacia. A mí me parece una falacia. Porque no me parezca que del hecho de que sea infinito se siga que sea infinito en todos los sentidos. Puede haber sentidos en los que sea infinito y sentidos en los que no. Claro, en principio, pensaría yo. Pero si decimos infinito a secas, da lugar a pensar que es para todo, ¿no?
Bueno, pero en ese Claro, caso sí, sí, bien. se sigue ese paso intermedio de la argumentación de la premisa de que es infinito en el tiempo. Esa es la pregunta que yo te haría. Claro. Sí, formalmente no. Estamos de acuerdo. Nada que tenga principio y fin es eterno ni infinito, dice el fragmento 4. No agrega nada básicamente a lo que ya nos dijo. El fragmento 4a, que es el que supuestamente nos da Aristóteles, dice: pues de no ser infinito en el espacio, el límite confinaría con el vacío. ¿Cuál es el argumento? Si el ser, en el supuesto de que es uno, es finito en el espacio, entonces tendría límite con el vacío. Pero el vacío es nada. Y la nada no es. Por lo tanto, no hay vacío. Por lo tanto, bajo el supuesto de que el ser es uno, el ser es infinito en el espacio. ¿Y cómo fundamentamos que el ser es uno? Bueno, el argumento para la tesis de unidad del ser depende del argumento, depende de la tesis de que el ser es infinito en el espacio, con lo cual se da una circularidad en el pensamiento de Melisso, porque él sostiene que el ser es infinito en el espacio sobre la base de que el ser es uno, y después defiende que el ser es uno apoyándose en que el ser es infinito en el espacio. Eso es una circularidad viciosa. Entonces, ¿cuál es el argumento? Si no fuera uno, limitará con otra cosa, pero como es infinito, no tiene límites, es uno. Esto es el fragmento 5. Si el ser no fuera uno, limitaría con otra cosa, pero en ese caso no sería infinito, tendría límites, y eso es absurdo porque el ser es infinito en el espacio, etc. ¿Ven el argumento? El fragmento 6 va en la misma dirección. Caso de ser infinito, el ser sería uno, pues si fueran dos, no podrían ser ilimitados, sino que tendrían límites entre ambos. ¿Ven? Prueba la unidad del ser apoyándose en que el ser es infinito en el espacio. Pero su argumentación para que el ser es infinito en el espacio, de alguna manera, por lo menos en parte, depende de la tesis de la unidad del ser. Con lo cual tenemos una circularidad en el pensamiento de Melisso. A ver, Melisso quizá podría neutralizar esta circularidad. ¿Cómo? Dejando de lado la dependencia de la tesis del infinito espacial del ser respecto de la tesis de la unidad del ser. ¿Cómo podría ser esto? Más o menos de esta manera. El ser es el todo. Si el todo fuera finito, limitaría con el vacío, pero en ese caso el vacío tendría ser, lo cual es absurdo porque el vacío es nada. Luego, el ser, entendido como el todo, es infinito en el espacio. Si él tiene este argumento para la tesis de infinitud espacial y después fundamenta la tesis de la unidad del ser en la infinitud espacial, la circularidad queda neutralizada, porque tiene a favor de la tesis de la infinitud espacial del ser
un argumento independiente de la tesis de la unidad del ser. Bien, eso es lo que él podría hacer para neutralizar la circularidad, pero la circularidad en principio podríamos decir que existe. En el fragmento 7, por tanto es eterno, ilimitado, uno y homogéneo. Aquí lo que agrega es la homogeneidad. El ser tiene un interior, pero este interior, les adelanto, no está constituido por partes, porque el ser es uno. Entonces, como no hay partes, es homogéneo, porque para poder ser heterogéneo tiene que tener partes. Bien, entonces tenemos que el ser es eterno, es temporal, es inmutable, es infinito en el espacio, es uno y es homogéneo. Y como dijimos, es homogéneo en virtud de ser uno. Y agrega el fragmento 7. Y no podría perecer el ser. No puede perecer el ser, porque si perece da lugar a la nada. Pero en ese caso la nada sería. Pero eso es absurdo. Por lo tanto, no podría perecer. Ni hacerse mayor. Ni cambiar de organización. Claro, lo que Melisso pone en cuestión es la posibilidad de la novedad, de algo diferente, de que acontezca algo. No puede acontecer nada. Ni el nacimiento de un ser, ni el cambio de un ser, ni nada. Porque el acontecer, dice Melisso, implica un pasaje de la nada al ser. Y en ese caso la nada sería, y la nada tendría poder generador respecto del ser. Y eso es absurdo, porque la nada no es. No puede haber acontecimientos de ningún tipo. Hay tiempo en el ser, pero en ese tiempo no pasa nada desde el punto de vista de Melisso, porque no puede pasar nada, porque si pasara algo no habría ser, habría nada, y eso es absurdo. Tampoco padece ni se aflige. Esto se sigue de lo anterior. No cambia, por lo tanto no padece ni se aflige. Ya que si sufriera alguna de esas afecciones ya no sería uno. Claro, aquí hay un argumento que es más o menos el siguiente. Si el ser cambiara, el ser sería múltiple, porque en distintos momentos sería distinto. Pero el ser es uno. Por lo tanto, el ser no cambia. Pues si se altera, fíjense, si el ser se altera, es forzoso que lo uno no sea homogéneo, sino que perezca lo que antes era y que llegue a ser lo que no era. Ahí está el meollo de la cuestión. No puede haber fin para algo, ni comienzo para algo. Por lo tanto, no puede haber cambio, porque el cambio es el fin de algo y el comienzo de algo.
Y no puede haber cambio porque no puede haber nada. La nada no es. Y el cambio, desde el punto de vista de Melisso, implica la nada. Porque implica que algo se torne nada y que algo aparezca de la nada. Y esto a él le parece absurdo. Si la nada no es. Con lo cual vemos que en el fondo las premisas más básicas de Melisso son que el ser es y que el no ser no es. Sigue el fragmento 7. Es que si en 10.000 años el ser llegara a ser diferente en un solo pelo, perecería todo en el tiempo todo. Si hubiera un cambio, este es el argumento, si hubiera un cambio, por insignificante que fuera, el ser daría paso a la nada. Y en ese caso nunca habría habido nada. Por eso el ser perecería todo en el tiempo todo. ¿Ven? Acá el argumento de Melisso es: ¿ustedes quieren que haya la nada para que haya cambio? Bueno, les concedo que hay la nada, pero si hay la nada, no hay nada. Nunca. Entonces ese es un precio muy alto para pagar, para afirmar la tesis de la posibilidad del cambio, ¿no? Perdón, me quedo colgado. ¿Cómo pasa de un pequeño cambio, un pelo, a nada? Bueno, es que el punto no es la importancia del cambio, el punto es el cambio en sí. El cambio en sí. Por mínimo que sea, da lugar a la nada. Pero la nada es siempre nada, por lo tanto nunca hubo algo. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, él le dice: les concedo la reificación de la nada con la tesis de la posibilidad del cambio, pero háganse cargo de la reificación de la nada, porque la nada, una vez reificada, se traga todo y no hay nada. Ese parecería ser el argumento. Pero es que tampoco, sigo leyendo, es posible que cambie de organización, o sea, que se reorganice. Claro, no puede haber ningún cambio, no puede haber ningún acontecimiento. Entonces, él va sacando las consecuencias, pero el meollo de su cuestión es que nada puede empezar y nada puede terminar. Por eso el ser es infinito en el tiempo e inmutable. Pero es que tampoco es posible que cambie de organización, pues la organización que había antes no perece ni nace la que no había. Y siendo así que nada se añade, ni perece, ni se altera, ¿cómo podría haber un cambio de organización de las cosas que son? Claro, como no puede haber ningún acontecimiento, no puede acontecer el cambio de organización de lo que es. Por lo tanto, el ser no cambia de organización. Pues si alguna cosa llegara a ser diferente, habría también cambiado ya de organización. O sea, el ser no puede surgir ni tornarse diferente, porque cualquiera de las dos posibilidades implica la generación a partir de la nada, y que la nada puede generar.
Pero es absurdo que la nada pueda generar, porque la nada no es. Entonces, no puede haber acontecimiento, no puede haber comienzo o fin de algo. Y entonces, el ser no puede nacer, no puede morir y no puede alterarse. Es inmutable. Pero el ser es materia. Materia en el espacio. Con lo cual, Meliso es materialista, como era materialista también Parménides, solo que no son físicos. Ellos niegan que la fisis sea real. Para ellos la fisis es algo que parece, pero no es. Para ellos el ser no es la fisis. Por eso los eleatas no son físicos y constituyen una de las grandes corrientes de la filosofía presocrática. Las dos grandes corrientes de la filosofía presocrática son los eleatas y los físicos. Los físicos son los que aceptan el cambio, la pluralidad, la fisis como el ser, en definitiva. Los eleatas consideran al ser inmutable, uno, por lo tanto consideran a la fisis, que es cambiante y múltiple, como una apariencia. Los eleatas son racionalistas a rajatabla. Los físicos no dejan de lado el testimonio de los sentidos. Aunque, recuerden, por ejemplo, Heráclito decía, los ojos y los oídos son buenos testigos para quienes tienen almas no bárbaras. Para las almas que comprenden el logos son buenos testigos, pero son malos testigos si uno tiene un alma bárbara. Entonces, tampoco es que fueran los físicos plenamente empiristas. No, es más complicada la cuestión. No es los eleatas son racionalistas y los físicos son empiristas. No, es cierto que los eleatas son racionalistas y dejan totalmente de lado los sentidos para apoyarse en el nous puro y duro y en la lógica, que no es nada más ni nada menos que el propio nous. Mientras que los físicos aceptan, por lo menos en algún grado y en alguna medida, el testimonio de los sentidos. En algún grado. Esto es cierto. La filosofía presocrática se divide en estos dos grandes bandos ontológicos y epistemológicos. Los eleatas, por un lado, que niegan la fisis y son racionalistas, y los físicos, que identifican el ser con la fisis y no son racionalistas, sino que admiten, por lo menos en algún grado, la fiabilidad de los sentidos. Para los racionalistas los sentidos son la mentira. ¿Preguntas? ¿Tan radical era la división? Y yo diría que sí. Porque siempre intuitivamente pensás que en algo te basás, algo es tu trampolín. Bueno, a ver, para Parménides y los eleatas, el razonamiento
descubre las verdades por sí mismo, solo. Sí, cierto. Parte de ser o no ser, concluye el ser y luego conoce el ser, en virtud de que es lo que es y no es lo que no es. Lo que no es. Y de ahí en adelante el razonamiento es lógico. ¿Tendrá falacias? Bueno, esa es otra discusión. Falacias lógicas, puede ser, sí, en efecto, diría. Pero son racionalistas tucur. Y los sentidos quedan totalmente dejados de lado. Los otros, los físicos, son los que aceptan el cambio, aceptan la pluralidad, desde Tales hasta los atomistas, ¿no? Identifican de alguna manera el ser con la fisis y aceptan en algún grado el testimonio de los sentidos. Me parece que esto es claro. En cualquier caso, si quieren, lo podemos dejar como una hipótesis a poner a prueba, pero a mí, que ya estudié toda la filosofía presocrática, de ida y de vuelta, me parece que esta separación es así. Se puede hacer esta distinción. Bueno, sigamos leyendo. Pues, tampoco padece, pues no podría ser el todo si padeciera, ya que una cosa que padece no podría ser siempre, ni tiene la misma fuerza que una sana. Tampoco sería homogéneo si padeciera, pues sufriría, bien por la pérdida de algo, bien por el añadido de algo, y no sería ya homogéneo. Tampoco lo que es sano podría padecer, pues padecería de lo sano, es decir, lo que es, y en cambio llegaría a ser lo que no es. Y con respecto al afligirse, el argumento es el mismo que para el padecer. A ver, este hombre demostró que es imposible el acontecimiento en el ser. Por lo tanto, esto se sigue. Se sigue, que el ser no padece, que el ser no se aflige. Una vez que uno demostró que no puede acontecer algo en el ser. Porque nada se puede generar, ni nada puede terminar. Y esto porque la nada no es. Ahora va a empezar a jugar un papel la noción de vacío, que les adelanto, para Meliso el vacío es la nada, por lo tanto no es. De otra parte, nada hay vacío. El fragmento 7 igual. Sí, pues lo vacío no es nada, y la nada no podría haberla. ¿Bien? En el ser no hay vacío. Entonces el ser es pleno, es un plenum de materia. Y una consecuencia que va a sacar de que no haya vacío es que el ser no se puede mover, porque para moverse necesita el vacío. Como no hay vacío, no se mueve. Dice, tampoco se mueve el ser, pues no puede retirarse a parte alguna, sino que está lleno. Pues si hubiera un vacío, podría retirarse al vacío, pero al no haber vacío, no tiene a dónde retirarse. ¿Ven? El vacío no es nada, la nada no es, por lo tanto el vacío no es. Por lo tanto, en el ser no hay vacío, por lo tanto el ser es un plenum de materia en el espacio, inmóvil, porque para moverse necesitaría el vacío. Luego agrega que el ser no puede ser denso o raro. Claro, esto se sigue de que el ser es homogéneo, ¿verdad? Si el ser es homogéneo, no puede ser más denso en un lugar y más raro en otro. Tiene que ser justamente homogéneo. Porque además el ser no tiene partes. El ser de Meliso no tiene partes, porque es uno. Con lo cual, forzosamente,
es homogéneo. En fin, pero el argumento acá de que el ser no puede ser denso y raro en distintos lugares, por así decirlo, depende justamente de que no hay vacío. Porque para que pudiera ser más raro en un cierto lugar, tendría que haber más vacío en ese lugar con respecto al lugar donde es más denso, donde habría menos vacío. Pero como no hay vacío, el ser no es denso o raro. Leo. Asimismo no podría ser denso y raro, pues lo raro no puede estar tan lleno como lo denso, sino que de hecho lo raro se vuelve más vacío que lo denso. Así que la definición que es preciso hacer de lo lleno y de lo no lleno es la siguiente: si algo hace sitio o admite, es que no está lleno, pero si no puede ni hacer sitio ni admitir, es que está lleno. Por consiguiente, es forzoso que el ser esté lleno si no hay vacío, y por tanto, si está lleno, no se mueve. Hay varias cosas acá. Primero, el vacío es nada. La nada no es, el vacío no es. Por lo tanto, en el ser no hay vacío. Por lo tanto, el ser es pleno. Es un plenum de materia. Por otro lado, como no hay vacío, el ser es inmóvil, porque para moverse necesitaría un lugar vacío. Como no hay vacío, es inmóvil. Y por otro lado, no es denso o raro, porque para que haya densidad o enrarecimiento en el ser, es preciso que haya vacío en el ser. Pero no hay vacío en el ser. Pasamos al fragmento 8. Este razonamiento es pues la máxima prueba de que solo hay uno. Esta oración que leímos seguramente enganchaba con algo que nos perdimos. Lo que importa viene después. Pero también son pruebas las siguientes. Les adelanto, en el fragmento 8 va a argumentar contra la pluralidad. Esto es, va a afirmar que la pluralidad no es, y por lo tanto que la unidad es, y que el ser es uno, y va a argumentar contra los sentidos. Con lo cual tenemos una argumentación de corte epistemológico. Leo. Pero también son pruebas las siguientes. Si en efecto hubiera muchos seres, o sea, si el ser fuera plural y hubiera muchos seres, es preciso que esos muchos fueran tales como yo afirmo que es lo uno. ¿Bien? Si hubiera muchos seres, es necesario que esos seres sean como yo digo que es lo uno. Y acá lo importante es la inmutabilidad. En el argumento lo que juega un papel es la inmutabilidad. Si el ser fuera múltiple, cada uno de esos seres tendría que ser inmutable. ¿Por qué? Porque no puede dejar de ser ni llegar a ser. Sigo leyendo. Pues si hay tierra, agua, aire, fuego, acá se considera que hay una posible referencia a Empédocles, que sostenía que la realidad tenía 4 raíces, que eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Empédocles no habla de elementos, habla de raíces. Eso es muy importante para cuando estudiemos a Empédocles. Discernir que él no habla de elementos de la realidad, sino de raíces de la realidad. Raíces de la física. En fin, sigo leyendo. Pues si hay tierra, agua, aire, fuego, hierro y oro, y si una cosa está viva y otra muerta, y si una cosa es negra y otra blanca, y todo lo demás que los hombres aseguran que es verdadero, si en efecto hay tales cosas y nosotros vemos y oímos correctamente, acá entran los sentidos, o sea, supongamos que vemos y oímos correctamente, es necesario entonces que cada cosa sea precisamente
tal como lo primero nos pareció y que no cambie ni se vuelva distinta, sino que cada cosa sea siempre precisamente como es. ¿Bien? ¿Cómo va el argumento? Si hay muchos seres, cada uno de estos tiene que ser inmutable. Entonces, si hay tierra, hay aire, hay fuego, etc., cada una de estas cosas tiene que ser inmutable. Y si nosotros vemos y oímos correctamente, estas cosas se nos tienen que presentar como inmutables. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora bien, aseguramos que vemos y oímos y comprendemos perfectamente, pero nos parece que lo caliente se torna frío y lo frío caliente, lo duro blando y lo blando duro, y que lo vivo muere y que nace de lo que no estaba vivo, que todas estas cosas se alteran y que en nada se asemejan lo que eran y lo que ahora son, sino que el hierro, con todo lo duro que es, se desgasta por el dedo al que confina, así como el oro, la piedra y cualquier otra cosa que parezca ser resistente, y que la tierra y la piedra proceden del agua, de suerte que lo que ocurre es que ni vemos ni conocemos las cosas que son. Conclusión. Está llegando a las conclusiones del argumento. Pues bien, estas afirmaciones no concuerdan entre sí, ya que a nosotros, que aseguramos que hay muchas cosas eternas, dotadas de forma y solidez, nos parece, por lo que vemos en cada ocasión, que todas ellas se alteran y se transforman. Por tanto, es evidente que ni vemos correctamente, ni es cierto el parecer de que aquellas cosas son múltiples, pues no se transformarían si fueran verdaderas, sino que serían precisamente tal como cada una nos parecía, ya que nada hay más poderoso que el verdadero ser. Y si se transforman, es que lo que es ha perecido y que lo que no es ha llegado a ser. Como sabemos, eso es imposible. Así pues, si hubiera seres múltiples, estos habrían de ser precisamente como lo uno. Bueno, el argumento es bastante complicado. Bien, una cosa queda clara, y es que él quiere sacar dos conclusiones. Primero, que ni vemos ni oímos correctamente y que por lo tanto los sentidos no son información valedera. Y por otro lado, que el ser no es múltiple, sino uno. ¿Y cómo transita este argumento? Bueno, parte de la idea de que si hubiera muchos seres, tendrían que ser como lo uno de Melisso. Y esto significa inmutables en este contexto. Pero la pluralidad que se nos da en los sentidos no es inmutable. Por lo tanto, en la pluralidad que se nos da en los sentidos no hay ser. Esa pluralidad no es. Y los sentidos no nos informan correctamente de lo que es. Vamos por el absurdo ahí, ¿no? Sí. Pero hay argumentos positivos, ¿no? Sí. Y hay más argumentos positivos que... Hay como un predominio de los argumentos positivos, ¿no? Fragmento 9. Por lo tanto, si es preciso que sea uno. ¿Por qué? Porque si es infinito. Y si es infinito, tiene que ser uno.
Por eso les decía que el concepto de infinito es fundamental en Melisso. Si es infinito. ¿Y por qué es infinito? Porque no puede comenzar ni terminar. Si no puede comenzar ni terminar, es eterno y es infinito en el espacio también. Porque si fuera finito en el espacio, en algún lugar comenzaría o terminaría. Si el ser es infinito, y en ese caso es uno, porque si fueran dos, limitarían entre sí, no serían infinitos. Y acá se agrega algo nuevo, y es la incorporeidad del ser. El ser no es un cuerpo, ocupa todo el espacio. Por eso no es un cuerpo. Si fuera un cuerpo, ocuparía solo parte del espacio y tendría una forma. Pero en ese caso tendría partes, no sería uno. Por lo tanto, el cuerpo no es ser. Por lo tanto, el ser no es cuerpo. Es un plenum de materia infinita, inmutable e inmóvil. Y dice, y es que si tuviera grosor, tendría partes y ya no sería uno. Por eso es que el ser es incorpóreo, porque si tuviera cuerpo, tendría partes y no sería uno. Como es uno, ¿ven? De la tesis de que el ser es, a través de la tesis de la infinitud del ser, se deriva la tesis de la unidad del ser. Y de la tesis de la unidad del ser, se deriva la tesis de que el ser no es un cuerpo. Porque si fuera un cuerpo, tendría partes. Y no sería uno. Y el fragmento 10 de Simplicio plantea que el ser es indivisible. Porque si se dividiera, se movería. Pero si se moviera, no sería. Habría acontecimiento y no puede haber acontecimiento. Yo creo que el meollo de la argumentación de este hombre pasa por el hecho de que nada puede comenzar y nada puede terminar. Y nada puede comenzar porque la nada no puede ser algo. Y nada puede terminar porque algo no puede ser nada. Y en la medida de que el ser es, ni comienza ni termina. Y entonces es infinito en el tiempo, pero también infinito en el espacio. Podríamos decir, como es infinito en el espacio, no hay vacío. Si no hay vacío, es inmóvil, etc. No se aflige. Bueno, esos son detalles, ¿no? Claro. Pero Es un ser que no siente nada. No siente nada. Nada, es un plenum de materia homogéneo que siempre fue lo que fue.
¿Qué fue? No se sabe. Parece me suena a veces, o quizás es por aquello de que me levanté a las 7, parece contraintuitivo decir, no es cuerpo pero es materia, ¿no? Sí, sí, extraño. estamos de acuerdo. Bernabé dice que Melisso justamente por eso se quedó a mitad de camino en el camino de la abstracción, en la concepción del ser. Porque el paso más coherente con el eleatismo parecería ser considerar al ser como inmaterial. Sí. Y como puro pensamiento, ¿de qué? De sí mismo. Porque recuerden, Parménides decía, lo mismo es ser y pensar. Sí. Y el pensamiento es hecho por algo que es y solo puede tener por objeto algo que es. Y en el contexto de la filosofía de Parménides, lo que es uno. Por lo tanto, el pensamiento es el pensamiento del ser de sí mismo, respecto de sí mismo. Y en eso consistiría el ser. Lo que pasa es que luego Parménides termina derivando hacia la materia cuando dice es esférico. Y al límite. Este hombre rompe con Parménides primero en situar al ser en el tiempo, segundo en concebirlo como sin forma, no es una esfera, y como infinito en el espacio. Por eso es un parmenidio heterodoxo, pero paradójicamente es un parmenidio más puro que Parménides, si se quiere. Y ese es uno de los méritos que tiene Melisso. Y otro de los méritos que tiene es abrir el camino para los atomistas. Porque los atomistas van a aceptar esto de que si hay una pluralidad, la pluralidad de los seres, estos seres van a ser inmutables. Y va a aceptar el vacío. Y va a concebir a la realidad en función del desplazamiento de estos seres inmutables en el vacío, sus choques, sus enganches, demás. Eso va a ser la realidad de los atomistas. Y Melisso les allanó el camino, por así decirlo, a su pesar. Es un Parmenidio que corrige a Parménides en puntos importantes. Podría considerarse que la idea de introducir un ser inmutable en el tiempo es desafortunada. Podríamos decir que es más afortunada la tesis parmenidia de que el ser inmutable está fuera del tiempo, porque parece desafortunada la idea de postular un tiempo en el que no hay acontecimientos. ¿Qué sentido tiene hablar de tiempo si no hay acontecimientos? ¿Se entiende? Creo que esa es una objeción, una línea de objeción posible. Bien, les cuento ahora un poco de la reconstrucción conceptual que yo hago de el razonamiento de Melisso. Voy a ir al baño primero. Tiene podrido porque no lo puedo ni tomar de tan caliente que está. Ah, me estás hirviendo. No, pero estás un vasito. Sí, claro. Yo traje por las dudas que alguien quisiera.
Se conserva. Se conserva pila también. Me encanta el fashion. Bien. Vamos a mi reconstrucción conceptual del pensamiento de Melisso. Bueno, tenemos premisas y conclusiones. Premisas son las siguientes, para mí, ¿no? 1. Lo que es. 2. Lo que no es, no es. Esto viene directo de Parménides, ¿verdad? Después, lo que no es la nada. Esto también viene de Parménides. Después tenemos esta premisa. La nada no puede generar algo, ni generarse. ¿Por qué la nada no puede generar? Porque no es. ¿Y por qué no puede generarse? Porque no es. Después tenemos la premisa de que el ser es el todo y es lo que es. Después tenemos la premisa de que el vacío es nada. La premisa de que el vacío es condición del movimiento. Y la premisa de que la fisis es mudable. Entonces, de estas premisas se sigue primero que el ser es infinito en el tiempo. ¿Por qué? Eso como conclusión. Claro, se sigue. Ah, ok. Pasamos a las conclusiones. Se sigue que es infinito en el tiempo. ¿Por qué? Porque si empezara, habría nacido de la nada, pero en ese caso la nada podría generar algo, pero la nada no puede generar algo porque no es. Por lo tanto, el ser no comienza. Pero por otro lado, el ser tampoco termina, porque si termina, da lugar a la nada. Y en ese caso la nada es, y la nada se puede generar, pero la nada no es, por lo tanto no se puede generar, por lo tanto el ser no termina. Si el ser no comienza en el tiempo y no termina en el tiempo, es infinito en el tiempo. De que es infinito en el tiempo, Melisso sacaba que el ser era infinito en el espacio. Y a partir de las premisas anteriores podemos tener un argumento independiente de la tesis de que el ser es infinito en el tiempo para la tesis de que el ser es infinito en el espacio. ¿Y cómo podría ser? Más o menos así. El ser no tiene comienzo ni fin, en ningún sentido. Porque el ser es el todo. Si el todo tuviera comienzo o fin en el espacio, limitaría con la nada. Pero para eso la nada tiene que ser. Por lo tanto, el ser, en tanto todo, es infinito en el espacio. Melisso, de la tesis de la infinitud en el espacio, sacaba la tesis de la unidad del ser. Porque si el ser fuera múltiple, no podría ser infinito en el espacio. Entonces es uno. Pero, a su vez, de la tesis de la unidad del ser, se sigue la homogeneidad del ser. Y que el ser no tiene partes. A su vez, antes teníamos que el vacío era condición del movimiento, pero que el vacío era nada. De esto se saca la conclusión de que el ser es inmóvil. Luego tenemos que el ser es inmutable. Esta conclusión depende de la idea de que nada se puede generar ni nada puede perecer. Y nada se puede generar porque la nada no puede generar.
y nada puede perecer porque la nada no puede generarse. Por lo tanto, el ser es inmutable. No hay en él acontecimientos. No puede alterarse, porque si se alterara, perecería en cuanto a lo que era y nacería en cuanto a lo que no era. Pero, en ese caso, la nada podría generarse y podría generar, lo cual es absurdo, porque la nada es nada. Es nada. Y es así de implacable la lógica eleática. Nos puede gustar o no, pero funcionar en sus propios términos funciona. Por eso Platón le tiene mucho respeto a Parménides y a Aristóteles también. Pero Parménides sobre todo, Platón sobre todo. Platón dice que él no está seguro de entenderlo bien en el Teteto a Parménides. Como que intuye que dice una gran verdad, pero es paradójica y la conclusión es que no estoy seguro de entenderlo bien. ¿Me explico? Y bueno, esto es totalmente coherente con el pensamiento del propio Parménides, porque Parménides dice que él es portavoz de una verdad que es propia de la deidad, no del hombre. Para el hombre lo que hay es doxa, apariencia. La excepción es Parménides, que recibe la revelación. Pero Parménides, ¿puede entender eso que le dice la deidad o no? Esa es una buena pregunta. Él es hombre, no claro, puede dejar de ser. Pero la deidad lo elige. Claro, hay una revelación, Entonces, sí, pero ¿lo puede hacer más que hombre la deidad? Por algo lo elige, no sé. Estoy mirando a él. Por Está algo bien. le dice a él y no a otro. Está bien, quizá. Pero el problema podríamos decir que existe. El problema existe. Si dijéramos Parménides como hombre, en tanto hombre en medio de la doxa, ¿por qué entendería eso de lo que tú estás diciendo? ¿No? Claro. Ahora, pero si Parménides puesto en la situación de que la deidad lo elige, bueno, es la deidad, ¿no? Por algo, digo, da esa sensación, Sí, ¿no? De que sí. te revelo a vos porque o tienes o te doy la capacidad de entender. Sí, Eso me ocurriría que podría ser algo implícito, ¿no? sí, pero fíjate que la situación de la deidad con Parménides es parte de la apariencia. Es parte también. Sí, Porque sí. el ser es uno. Con lo cual la paradoja cobra una vuelta de tuerca. En realidad no hay revelación a Parménides, porque el ser es inmutable. Es inmutable como puede haber estado, como mostrarse como... Sí. Bueno, La revelación es apariencia. suspendo el pensamiento. Por eso lo que decía de que eventualmente Parménides está siendo vehículo de una verdad que el hombre no puede comprender, pero sí puede ser vehículo de ella. Bueno, y después tengo una especie de reconstrucción un poco más Gráfica. lúdica que tiene que ver con este esquema, ¿no? Tenemos el ser y el no ser como conceptos básicos, obviamente relacionados y opuestos. Y en este contexto, opuestos quiere decir mutuamente excluyentes. En el ser no hay no ser y en el no ser no hay ser. Del ser, ¿qué tenemos? El ente. Si hay ser, hay ente. Y este ser es el todo. Entonces,
de la condición de ser, Melisso saca la infinitud del ser. Y de la infinitud del ser saca la unidad. De la unidad saca la homogeneidad. De la infinitud saca la incorporeidad. De la unidad saca la inmutabilidad. Y a su vez tenemos que el ser es pleno. ¿Por qué? Porque el vacío es nada y la nada no es. Y en tanto el ser es pleno, es inmóvil. Porque no hay vacío a donde moverse. El no ser, obviamente, es la nada. El comienzo o el fin implican la nada. Por eso no hay comienzo ni fin, y el comienzo y fin están bajo el no ser. La pluralidad implica comienzo y fin, porque para que haya muchas cosas tienen que empezar y terminar. Como no hay comienzo y fin, no hay pluralidad. Por otro lado, el vacío es nada, por lo tanto no es. Pero el movimiento depende del vacío, por lo tanto el movimiento tampoco es. A su vez, el cambio en general tampoco es, porque implica que la nada sea. ¿Por qué? Porque implica que algo se genere de la nada y que algo termine en la nada. Entonces, como la nada no es, el cambio no es. A su vez, como no hay comienzo ni fin, porque el comienzo y el fin implican la nada y la nada no es, no hay cuerpos y el cuerpo pertenece al no ser. Y a su vez, en tanto no hay muchas cosas, no hay diferencia. Y el ser es idéntico, es homogéneo. Bien, esta es otra forma de representar el mismo razonamiento que les puse en términos de premisas y conclusiones, ¿no? En el fondo es lo mismo. Esto se podría llamar una representación sinóptica, o una exposición sinóptica del pensamiento de Melisso, basándonos en la metodología del segundo Wittgenstein, en la metodología de análisis del segundo Wittgenstein, que es lo que se suele llamar análisis conectivo de los conceptos. O sea, yo apliqué ese método para hacer esta reconstrucción del pizarrón. Bueno, la moraleja aquí es que la physis no es, y es apariencia, porque la physis encierra pluralidad, encierra cambio, encierra cuerpos, encierra movimiento, encierra diferencia, encierra comienzo y fin, y por lo tanto encierra la nada, porque para que haya comienzo y fin, la nada tiene que ser. Para que haya pluralidad, la nada tiene que ser. Para que haya vacío, la nada tiene que ser. Para que haya movimiento, la nada tiene que ser. Para que haya cambio, la nada tiene que ser. Y así. Pero la nada no es. Entonces, el ser no es la physis. La physis es una apariencia que nos dan los sentidos, que son los que echan a perder, por así decirlo, el pensamiento humano. El pensamiento humano
se dirige hacia el conocimiento y hacia el ser cuando se aparta de los sentidos y razona de un modo puramente lógico. Y eso es lo que Parménides llamaba noein. ¿Preguntas? Ay. Tenía una, pero Piensen tranquilo, Se me fue. tenemos tiempo. se me fue. Esto en marketing le llaman diagrama conceptual nomás, así a seca. Bueno, Está bueno. Se hace distinto, pero es básicamente. y ves cómo los conceptos están enfrentados, ¿no? De No, la no, misma sí, forma sí. que el ser y el no ser. Sí. Porque es la dialéctica del ser y el no ser la que genera esta oposición de conceptos y esta doctrina ontológica. Aparte queda muy claro, ¿verdad? Una cosa y la otra. Los pitagóricos tenían este tipo de estrategias de razonamiento. Con su famosa lista de opuestos. No sé si recuerdan. Sí. Par, impar. Par, impar, Este- no sé qué. Luz, oscuridad, la manera. Sí. A veces se me confunde. No es un pensador mediocre, Melisso. Yo creo que no. No es un pensador mediocre. ¿Por qué no se nombra demasiado? Porque es brutal el Porque pasar Aristóteles le hizo mucha mala prensa. mala prensa. Sí. Dijo que era un burro, básicamente. Pero digo, el pasar de lo contraintuitivo o que parecía medio contradictorio de Parménides, que eso decir es limitado, a decir, vamos, no tiene límites. Eso parece más coherente, ¿no? Parece más coherente, o sea, me parece. Igual sigue pecando al concebir como espacial al ser. Sí. Bueno, eso es lo que Y a mí como materia, en definitiva. Eso es lo que a mí me rechinó un Y el poco. concepto de materia Materia y cuerpo. inmóvil es paradójico, ¿no? Materia inmóvil es paradójico. De ahí le da la razón a los. Vale, le da la razón. Y bueno, Es lo que toman los- estos eleáticos, si uno los toma en conjunto, le reprochan a los físicos que violan el principio de no contradicción. Para, no la veo. Los físicos eran los que aceptaban que el ser era la fisis, Sí. que hay cambio, que hay pluralidad. Bueno, Claro. los eleáticos dicen, bueno, si ustedes identifican el ser con la fisis y aceptan que hay cambio y hay pluralidad, entonces Sí, ustedes violan el principio de no contradicción porque reifican a la nada. Claro. Y bueno, Sí, está bien, está clarísimo. En lo que a veces también me confunde aquello cuando eterno e infinito. Intuitivamente me da la eterno, sensación- ilimitado, dice. Eterno y Ilimitado. ilimitado. Por tanto, fragmento 7. Sí. Es eterno, ilimitado, uno y homogéneo. Que sea eterno es que sea infinito en el tiempo, ¿no? Porque el ser de Eterno, Melisso está ilimitado, en el tiempo. homogéneo, exacto. Tiene pasado, presente y futuro. En ese pasado, presente y futuro nunca pasa nada. Pero hay pasado, presente y futuro. Por eso Bernabé dice que por ese lado el pensamiento de Melisso es un poco defectuoso.
porque postular el tiempo sin que haya cambio no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, pero en un sentido conceptual. Sí. Sí, El la cambio idea de tiempo, Es de cambio. la idea de Ese tiempo parece volverse ininteligible si hablamos de algo inmutable. No tiene sentido. No hay diferencia entre que esté en el tiempo y que no esté en el tiempo. Entonces, no hay un problema categorial. Está en otra categoría, la categoría de lo atemporal. El ser no es que esté o no esté en el tiempo, es atemporal. Es. Esta quizás sea una de las cuestiones por las cuales para Parménides la verdad sea tan difícil de inteligir para el hombre, porque en el pensamiento del hombre, podríamos decir en general, la temporalidad es una premisa básica, de las premisas más básicas Sí. del pensamiento. Del pensamiento de hecho, ¿no? Por el propio devenir. No quería decir eso. No quería decir eso. ¿Por qué no? Claro, se Porque estoy piensa. tratando de, Sí. de mostrar otra cosa. Ah, ok. Bien. Te ahogué. No. Pero sí, tienes razón, es en virtud de la propia temporalidad del hombre que el hombre no puede evitar pensar con la temporalidad como premisa. Sí, estamos de acuerdo. Entonces su propia condición ontológica sería un obstáculo para entender lo atemporal y por lo tanto para entender el ser. Como todo fascinante. Como todo fascinante. Fascinante. Sí, Aparte, Sal- tiene un montón. cabe la posibilidad de que estos hombres dijeran estas cosas en broma, ¿no? También. Pero uno las toma en serio. Es que Cabe la posibilidad de que fueran sofistas. cabe. Cabe la posibilidad de que los eliatas fueran sofistas. Pero bueno, es solo una posibilidad. Es solo una posibilidad. El pensamiento de ellos cierra. Tiene problemas, pero cierra. Y me imagino en aquel tiempo difícil discutirle, por lo tanto Sin duda. Sin duda. parecía una cosa muy seria. Sin duda. Y fíjense qué importancia tiene que para Aristóteles el principio fundamental de la ciencia es el principio de no contradicción, que ellos vienen a implantar. Y el gran problema de Aristóteles es dar cuenta de que la realidad cambiante y plural no rompe el principio de no contradicción. Por eso en el libro cuarto de la metafísica le dedica un trabajo que es un poco extraño porque no se puede argumentar el principio de no contradicción porque es una premisa de todo argumento. Sí, como un axioma matemático, ¿no? Cosas así. Toda argumentación a favor del principio de no contradicción es circular. Entonces, lo que hace Aristóteles es mostrar
no demostrar, mostrar que si hay lenguaje, entonces el principio de no contradicción tiene que valer. Porque de otro modo no podría haber conceptos. Como hay conceptos, el lenguaje es posible, pero esto no es una demostración. Es una cosa que tiene un estatuto teórico y epistemológico sui generis. Esto ya lo vamos a ver cuando estudiemos Aristóteles, porque es un tema clave, ¿no? El tema clave, a ver, tenemos los físicos y tenemos los eleatas. Platón va a tomar de los dos. Va a aceptar la fisis, pero no como la realidad, sino como apariencia. Y va a aceptar el ser inmutable, pero plural, como las ideas. ¿Bien? Entonces, en las ideas vale el principio de no contradicción, todo perfecto. En la fisis, todo el tiempo se rompe el principio de no contradicción, como dice Heráclito, etcétera, etcétera. Para Aristóteles esto es insatisfactorio, porque deja a la fisis afuera del ser. Entonces, uno de los grandes problemas de Aristóteles es reintroducir conceptualmente a la fisis en el ser. Y para eso, una condición del propio problema es que la fisis cambiante y plural no rompa con el principio de no contradicción. Y ahí vemos la importancia que tiene en el pensamiento y en la problemática de Aristóteles el tema de que la fisis no rompa el principio de no contradicción. ¿Entienden? Perfecto. A ver, los físicos aceptaban que el ser era la fisis, cambiante, plural, etc. Los eleatas plantean que el ser es uno e inmóvil. La fisis es apariencia. A su vez, el uno inmóvil es inteligible, la fisis es sensible. Platón va a aceptar la fisis como apariencia sensible y va a mantener el ser inmutable, que no viola el principio de no contradicción, y lo va a concebir como las ideas. A Aristóteles esto le resulta insatisfactorio, porque le resulta insatisfactorio que la fisis esté fuera del ser. Entonces su problema es cómo articular fisis y ser, cómo articular cambio, pluralidad con ser. Y esto implica desactivar la bomba que habían puesto los eleatas, de que si hay cambio, entonces la nada es, si hay pluralidad, entonces la nada es, etc. Y bueno, yo diría que es un problema profundo y hay que ver si la solución de Aristóteles soluciona algo. Puede ser la más aceptable y la más verosímil y la más aceptada en los hechos por la metafísica corriente de los occidentales, pero bueno, la verdad no se decide por mayoría, ¿no? No. Y que hay un problema del cambio, un problema ontológico del cambio, yo diría que los eleatas lo dejan bien claro. ¿Cómo es posible el cambio? Si el cambio significa que algo perece y que algo nace. Si algo perece se torna nada, pero ¿cómo algo puede ser nada? Y si algo nace, algo que es nada, se torna algo. ¿Cómo algo que es nada puede ser algo? Ahí está el punto. El problema del cambio.
Aristóteles, cuando cuenta la génesis de la teoría de las ideas, dice que Platón partió de una posición heraclitiana radical, que era la de Crátilo, que decía que todo cambia constantemente y no puedes ingresar ni siquiera una sola vez al mismo río. Cierto. Entonces no es posible el conocimiento, no es posible el lenguaje y hay que señalar con el dedo. Eso era Crátilo, eso es lo que Platón toma. Por eso, cuando Platón recibe la influencia de Sócrates, de la ética de Sócrates, que era una ética de la investigación de los valores éticos universales, como la justicia, la piedad, etc., dice, bueno, pero ¿cómo damos cuenta Platón? ¿Cómo damos cuenta ontológicamente de la piedad, de la justicia? La física no sirve. Y ahí hay otra cosa. la justicia es una idea, la piedad es una idea, etcétera, etcétera. Y no es una convención, como dirían los sofistas. Es algo en sí y por sí, que es condición de la física. Como el original es condición de la copia, etcétera, etcétera.